Martes 1 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. JNE realizó sorteo del tercer miembro del Jurado Especial de Lima Centro para comicios regionales y municipales. JNE continúa campaña Mito y Verdad para combatir la desinformación electoral. Este 4 de febrero, RENIEC remitirá al JNE el padrón electoral preliminar de las elecciones regionales y municipales. Amigos, ahora les compartimos el segundo video de la campaña Mito y Verdad, promovida por el Jurado Nacional de Elecciones contra la Desinformación Electoral. Veamos. Hay quienes especulan que el Jurado Nacional de Elecciones se ha negado a realizar el reconteo de votos ante el pedido de quienes dudaron de la transparencia de las últimas elecciones. Pero eso no es verdad. ¿Tiene acaso el Jurado Nacional de Elecciones potestad para ello? 1. ¿Qué dice la ley? En el Perú no existe norma alguna que contemple el reconteo de votos. Es más, hacerlo es materialmente imposible debido a que las cédulas de sufragio, con el voto de cada elector, son destruidas una vez levantadas las actas electorales. 2. Entonces, ¿podría hacerse un reconteo de las actas electorales? La respuesta es no, ya que dicho procedimiento tampoco está regulado en la legislación peruana. 3. ¿Qué seguridad entonces tenemos sobre nuestros votos? Primero, es que el conteo no lo hacen las autoridades electorales, ni OMPE, ni RENIEC, ni el Jurado Nacional de Elecciones. La garantía está en que somos nosotros, los ciudadanos miembros de mesa, quienes realizamos el conteo, incluso bajo la presencia de los personeros de los partidos políticos. Segundo, las actas son siempre lacradas, trasladadas por el personal de OMPE con custodia policial y copiadas. Tercero, todas las actas son digitalizadas y colgadas en la página web de OMPE con acceso público y gratuito para quien desee revisarlas. Por tanto, la verdad es que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene opción legal alguna para ordenar el reconteo de votos o actas electorales tras cada elección. Hechos confirmados para ciudadanos informados. El Jurado Nacional de Elecciones realizó ayer el sorteo para designar al tercer miembro y a un suplente para conformar el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. El organismo impartirá justicia electoral en primera instancia en el marco de las elecciones regionales y municipales del 2022. El Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo de designación del tercer miembro titular y suplente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, ello en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año, la misma que estuvo presidida por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y los miembros del Pleno del máximo ente electoral. Se va a proceder entonces al sorteo, para lo cual se extraerán las bolillas una por una, haciendo presente que nuestra gente, los trabajadores, los servidores, los colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones están respetando lo más escrupulosamente posible las reglas de bioseguridad para protegerse y proteger a todos, a ellos y a sus familias y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, se vaya a ingresar ya las 25 bolillas numeradas a la ánfora correspondiente. Adelante, por favor. 1. Mostrando, por favor. 2. Se va a anunciar el nombre del titular del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Titular, Giovanna Nancy Roncal Alba. Bien, asimismo el ciudadano cuyo nombre tiene el número 5 queda considerado como primer suplente. Primer suplente, Luz Magali Díaz Rengifo. Es importante, señor presidente, señalar
y los ciudadanos que ocupan los lugares subsiguientes quedan en condición de suplentes siguiendo el orden de apelación que resultó del sorteo. En dicho sorteo participaron 25 ciudadanos correspondientes a la circunscripción del distrito, provincia y departamento de Lima, quienes previamente fueron seleccionados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, teniendo en cuenta a las personas con mayor grado de instrucción y con edad entre 35 y 70 años. Cabe destacar que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá instalarse este 7 de febrero para que así el órgano de primera instancia imparta justicia en materias de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas electorales en los próximos comicios. Posteriormente y a escala nacional se realizará la instalación de los otros 92 jurados electorales especiales correspondientes al proceso comicial y asuman la competencia sobre el ámbito territorial respectivo. Ahora les informamos que el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones subnacionales de este año. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones regionales y municipales 2022 en el contexto de la emergencia sanitaria, a través de la resolución 12-2022-JNE. El ente electoral estableció los mecanismos de funcionamiento para los órganos temporales que se encargarán de supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa en los próximos comicios. Al respecto, la normativa es refrendada por Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, Marta Maich Molina, Jovian Sanginés Salazar y Vicente Sánchez Villanueva, integrantes del Pleno del organismo rector electoral. El reglamento, que fue publicado este viernes 28 de enero en el Diario Oficial El Peruano, consta de 14 puntos, 4 disposiciones finales y 2 anexos. Las disposiciones son de observancia obligatoria para los presidentes e integrantes de los jurados electorales especiales, así como también para el personal que presta servicios en estos órganos temporales. Y por último, para los funcionarios y colaboradores del JNE que desarrollan actividades vinculadas con estas oficinas, según indica el alcance del reglamento. Asimismo, el documento define el calendario de cierre de los jurados electorales especiales. Allí se señala que culmina su función jurisdiccional el día programado para la última entrega de credenciales. Luego de dicho acto, se levanta un acta de cierre de la función jurisdiccional y el jurado electoral especial se desactiva como órgano colegiado. En este momento culmina la función de los miembros del jurado electoral especial y la prestación de servicios del secretario y asistentes jurisdiccionales. Por último, se establece un plan para la prevención y control de la COVID-19 durante el desempeño de los jurados electorales especiales en el proceso electoral. Los lineamientos, señala el reglamento, son de carácter obligatorio para el personal de estos órganos temporales. Y en la siguiente nota, la OMPE informa a las organizaciones políticas sobre las 2 modalidades para elegir a sus representantes y las fechas en que se llevarán a cabo las elecciones internas. La OMPE informó sobre el reglamento para el proceso de elecciones internas en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales. Refirió que las organizaciones políticas podrán elegir a sus representantes mediante 2 modalidades y además dio a conocer las fechas en que se llevarán a cabo de acuerdo con cada modalidad. Convocar a elecciones o hacer elecciones internas, que ya está normado, que ya no va a ser cada agrupación política a su libre albedrío, sino que está normado. Hay fechas señaladas a nivel nacional, que eso es el 15 de mayo para elección de manera directa a través de militantes y el 22 de mayo para elección de manera indirecta a través de delegados. No está normado, pero previamente todo el trabajo de la conformación de su comité electoral, convocatoria de elecciones, la actualización del padrón que lo tienen que hacer con el jurado, la designación de miembros de mesa, y la conformación de las circunscripciones electorales donde van a presentar candidatos, tiene que hacerlo cada organización política. La OMPE recuerda a las organizaciones políticas que el proceso de elecciones internas está normado, por tanto es obligatorio su cumplimiento para la selección de candidatos a las elecciones subnacionales de octubre. Es que ellos no cumplen lo que está establecido en el cronograma electoral, que el jurado también lo ha dado mediante resolución 932 el año pasado, el 2021,
entonces no van a poder participar en las elecciones regionales del 2 de octubre del presente año. Por otro lado, el organismo electoral informó cuáles serán las actividades que cumplirá durante el proceso de internas. Estas son definir los locales de votación, así como las mesas de sufragio. Asimismo, diseñar las cédulas de votación y demás material electoral, brindar asistencia electoral y difundir en su portal institucional las listas de miembros de mesa designados por la organización política. Este viernes 4 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debe remitir al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral preliminar de las elecciones regionales y municipales de 2022 conforme al cronograma de estos comicios. El RENIEC remitirá el padrón electoral al JNE el 4 de febrero, según el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones, con 240 días de anticipación a la fecha de las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de octubre de este año. Corresponderá al JNE aprobar el padrón electoral definitivo que se empleará en las elecciones 2022. Dentro de los 30 días calendario, es decir, hasta el 6 de marzo próximo. Previa a dicha aprobación, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE efectuará una exhaustiva labor de fiscalización al respecto. Mediante esta labor se constata que los ciudadanos tengan residencia efectiva en estas circunscripciones. Las observaciones serán remitidas al RENIEC para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Cabe resaltar que las inscripciones o modificaciones de datos en el citado registro efectuadas después de la fecha de cierre del padrón electoral no se incluyen en el mismo. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lleva a cabo una campaña denominada Vota por ti, vota por todas, que busca motivar a la ciudadanía a reflexionar sobre lo que ha conseguido hasta ahora en materia de derechos y políticas para las mujeres. Una campaña que toma crucial importancia en este año electoral que vive el país. Nos han vendido la idea de que todos somos iguales y que el Perú es uno solo, pero nuestro país es un lugar muy diverso. Mi nombre es Natalia Barrera Francis, publicista y activista antirracista afroperuana. Yo no tuve que irme muy lejos para ver cómo el racismo impactaba en la vida de las personas. Lo pude ver en mi vida, en la vida de mis amigas y familiares. Las oportunidades, el acceso a la salud y a la educación siguen siendo muy limitados para la población afroperuana. Vivimos del acoso racista, en los ataques por machismo y la hipersexualización por solo ser mujeres negras. ¿Qué les parece si esta vez votamos de manera diferente? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala a través de su campaña Vota por ti, vota por todas, que en los procesos electorales como el que viviremos en el Perú, el voto será un ejercicio ciudadano esencial para relevar como nunca las disparidades que afectan a las mujeres y aspirar por propuestas que nos acerquen a un Perú más igualitario. Ser mujer y ser indígena ha marcado mi vida. Soy Dana Gaviota Tello Morey y soy cucama. Nací a orillas del río Marañón en Loreto y he vivido rodeada de desigualdad. La forma en la que nos estigmatizan por ser chicas de la selva, la forma en la que nos acosan por ser mujeres y menosprecian nuestra lengua, me ha abierto los ojos ante el inmenso trabajo que aún nos queda por hacer. Con mi música, lucho para que la vida de las mujeres sea un poco más vivible y cuando votamos también tenemos la oportunidad de lograr ese cambio. Las mujeres consiguieron la aprobación de una ley de paridad y alternancia, pero representan menos del 35% en el Congreso de la República. Esta realidad hace que el voto de estas elecciones sea un ejercicio decisivo para contribuir a eliminar estas desigualdades. Si reconociéramos nuestra historia, votaríamos pensando en todos y todas. Soy Renata Flores, cantante y productora de música quechua, urbana y fusión, y lucho para que nuestra diversidad sea valorada. Siempre que pienso en la desigualdad, pienso en mis abuelitas quechuahablantes, y que a pesar de hablar un idioma que se preocupa por la otra persona, han sido rodeadas de prejuicios. Muchos tienen una idea de la mujer muy distinta de lo que en realidad somos. El morbo, los tabúes, los contenidos en medios y hasta en la misma música nos hacen enfrentar a diario el acoso, la cosificación y el feminicidio. Pero no tengo que esperar a que me pase algo para hacer un cambio. Por eso mi música es protesta.
Asimismo, el PNUD lanzó videos de la campaña que contó con los testimonios de reconocidas voceras como Renata Flores, cantante y productora de música quechua, Javiera Arnillas, modelo, actriz y activista LGTBI+, Dana Tello, estudiante y activista cucama, entre otras personas. Nadie tiene por qué sufrir por la libertad de ser una misma. Soy Javiera Arnillas, actriz, modelo y activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Ser una mujer trans es ser consecuente con nuestra propia identidad, aunque muchas veces no seamos reconocidas como mujeres por la sociedad. Nos seguimos enfrentando a la transfobia y al acoso sexual, a que las mujeres tengan que proyectar masculinidad para poder ser escuchadas, y a la sumisión como la forma correcta de ser mujeres. ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas? Tenemos mucho por cuestionarnos, y cuando votamos tenemos la oportunidad de hacerlo. El especialista en temas electorales Manuel Chuquillanqui analizó el principio de neutralidad y su aplicación en estas elecciones subnacionales. En la siguiente nota les contamos todos los detalles de esta normativa. El abogado especialista en temas electorales Manuel Chuquillanqui recuerda a los funcionarios y autoridades públicas que se encuentran vigentes las restricciones sobre neutralidad con motivo del proceso de elecciones regionales y municipales. Este principio establece que las autoridades no pueden realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato durante los actos públicos. El principio de neutralidad es muy importante, puesto de que impide esta influencia indebida de estos funcionarios dentro del proceso electoral, y de esta forma se permite también al ciudadano, digamos, que ellos puedan, nosotros podamos elegir sin el ruido, digamos, de esta influencia indebida, ¿no? Y que estos puedan tomar una decisión informada por su propia cuenta y decisión. De acuerdo con el especialista, los funcionarios no deben usar la influencia de sus cargos para coactar la libertad de sufragio. Respecto de aquellos funcionarios que se presentan como candidatos, también están prohibidos de hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas. Allí la prohibición que se establece básicamente es de que dentro de los 90 días antes de la elección, estas personas no pueden hacer, proselitismo político, no pueden utilizar su cargo en el marco del proceso electoral. En otras palabras, si yo fuese un funcionario público y estoy dentro de este periodo de tiempo, no puedo participar de actividades de proselitismo político y al mismo tiempo estar usando mi cargo. O sea, no puedo participar de actividades oficiales, ni puedo, por ejemplo, entregar obras a la población. Asimismo, los funcionarios públicos deberán aplicar el principio de neutralidad cuando realicen publicaciones en redes sociales. Muchas de las autoridades tienen, por ejemplo, redes sociales que son oficiales, que están ligadas, digamos, a un cargo específico, ¿no? Por ejemplo, un ministro de Estado, el presidente de la República, y me imagino que podríamos hablar de alcaldes, gobernadores y demás, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que si el funcionario público estuviese utilizando la plataforma Twitter, por ejemplo, el Twitter oficial de la Presidencia de la República, esta persona no podría utilizarla para poder hacer propaganda electoral o para poder beneficiar a un candidato en específico. Por último, el especialista Manuel Chuquillanqui precisó que en caso se advierte una presunta infracción de funcionarios o servidores públicos que no son candidatos, el respectivo jurado electoral especial dispondrá la remisión de los actuados al Ministerio Público. Si los funcionarios infractores son candidatos, el jurado electoral especial inicia un procedimiento sancionador contra los postulantes y las organizaciones políticas a los que representan. Amigos, es momento de la primera entrevista electoral del día. Hablaremos sobre las normas y nuevas reglas electorales para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con la doctora Amelia Hernández, ella es abogada especialista en Derecho Electoral. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Paloma, buen día. Doctora, gracias por acompañarnos. Por favor, respecto a las reglas que van a regir, que se aplicarán en las elecciones subnacionales que celebramos este año, ¿cuáles son estas principalmente?
como tú dices, ¿no? En estas elecciones regionales y municipales del año 2020 se van a aplicar varias reglas, ¿no? Varias normas, ¿no? Entre ellas, y creo que la más importante que podemos resaltar es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Es algo que se va a dar por primera vez en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Recordemos que esta norma de paridad y alternancia se aprobó en el año 2020 y se ha aplicado en las elecciones generales, pero para las RM es la primera vez, ¿no? Tenemos paridad horizontal y vertical. Te lo explico brevemente, ¿no? El tema de la paridad vertical es que en la lista de candidatos, verticalmente, 50% de hombres y 50% de mujeres. Esa es la paridad vertical. Y se tiene un tema de alternancia, mujer-hombre o hombre-mujer. Eso lo designará, tendrá en cuenta la organización política. En el tema de la paridad horizontal, se refiere a que las cabezas de listas de las elecciones regionales tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres. Solo es aplicable para las elecciones regionales. Listo. ¿Qué pasa, doctora, si es que no se cumple con esta normativa? De no cumplir los partidos políticos con este principio de paridad horizontal, sus listas serán declaradas improcedentes y no podrán postular en este proceso electoral RM 2022. Es importante que se aplique y que en nuestro país ya se tenga esta norma de la paridad y la alternancia. En realidad es muy importante. Muchos países ya en Latinoamérica vienen aplicando esta, ¿no? Un caso muy resaltante es el caso de México, ¿no? En donde actualmente la cantidad de diputadas y senadoras llega al 50%, ¿no? En nuestro país recién se está aplicando. Pero este principio de paridad y alternancia lo que va a permitir es una representación descriptiva, ¿no? En la participación de las políticas de las mujeres. ¿A qué se refiere esto? Que sí están participando, que sí tenemos más candidatas, pero que no sabemos si efectivamente van a ser elegidas. Nadie nos asegura que vamos a tener en todas las regiones la mayor cantidad de gobernadoras regionales, ¿no? Ese es un tema ya de representación sustantiva, que se va a ir dando poco a poco en nuestro país, porque ya se ha dado un primer paso, ¿no? Con este tema de la paridad y alternancia. Listo, doctora. Ahora, si hablamos respecto a la normativa que se tiene para prevenir los contagios durante la pandemia, ¿cuáles serían las principales modificatorias que se tendrían para estas elecciones? Exacto, sí. La ley 31357 viene regulando todo este tema sobre el contexto actual que vivimos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema de la instalación de las mesas de sufragio se podrán instalar antes de las 7 de la mañana y cerrarán hasta las 5 de la tarde, ¿no? Es en el mismo día, en un solo acto se va a llevar a cabo estas elecciones regionales y municipales. Además, para el caso de las mujeres embarazadas o con niños menores igual a 2 años, ¿no? Al día de la elección, podrán presentar su dispensa o justificación, ¿no? Lo cual es un trámite gratuito, ¿no? Bien, doctora, respecto a la compensación económica que se había dado ya en las elecciones generales, ¿se repetirá para esta ocasión? Sí, Paloma, se va a repetir, es el 2.5% de una OIT y en este proceso también se le dará esta compensación monetaria a los miembros de mesa. Bien, listo. Respecto a la organización de las elecciones internas, ¿cuál es la participación de cada uno de los organismos del sistema electoral? Efectivamente, también esta última ley mencionada señala que en estas elecciones internas van a participar los 3 organismos que conforman el sistema electoral, ¿no? La RENIE, que se encarga de la elaboración del padrón de electores afiliados, la OMPE, que desarrolla el proceso de elecciones internas, y el Jurado Nacional de Elecciones, que se encarga de fijar el cronograma electoral de estas elecciones internas, de fiscalizar, ¿no? El tema de elecciones que se va a dar por parte de las organizaciones políticas. Doctora, para estas elecciones internas se habla de listas bloqueadas y cerradas. ¿Qué significa esto? Son tipos de listas, ¿no? Tenemos listas cerradas y listas abiertas. La lista abierta es aquella en donde el elector puede elegir distintos candidatos,
de diferentes organizaciones políticas. Eso se da en algunos países, ¿no? La lista cerrada es aquella lista que te presenta la organización política al elector. Es una lista en donde solamente están los candidatos que la organización política coloca. A eso se le llama cerrada. Bloqueada es aquella lista en la cual el elector no puede mover el orden de los candidatos. Es decir, es María, José y Juan. Ahí queda, no puedo. Eso es una lista bloqueada. Pero, ojo, recordemos que en las elecciones generales 2021 sí se puede hacer un tipo de lista no bloqueada. ¿En qué caso? Cuando elegimos a los congresistas por el voto preferencial, ¿no? Tú sí podías elegir por voto preferencial, poner el número que era de tu preferencia y en realidad la lista sacaba otros ganadores, ¿no? El congresista con número 6 podía ser el 1 y cosas así. Acá no, mantienen el mismo orden en el cual la organización política le presenta al elector. Bien, listo. Ahora, otra regla es que los candidatos a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes deben estar afiliados a la organización política. ¿Por qué solamente estos tienen que cumplir ese criterio, ese requisito? En realidad es parte de lo que señala la normativa, pero yo creo que radica más en que son las cabezas de lista, ¿no? Son las autoridades las que van a representar en cada municipalidad distrital, provincial, en cada gobierno regional. Efectivamente, solamente el candidato a gobernador, vicegobernador y alcalde tienen que estar afiliados. Este plazo ya venció hasta el 5 de enero de este año y en el caso de los consejeros regionales y regidores, la norma no dice nada, ¿no? Podrían ser afiliados o no, pero necesariamente todos estos candidatos tienen que provenir de una elección interna. En este proceso electoral no hay candidatos designados, todos son elegidos. ¿Por qué se ha tomado esta decisión de que no existan estos candidatos designados o invitados, como comúnmente se les denomina? En el acuerdo del 24 de noviembre del año pasado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones establece esto, ¿no? Como un criterio que se ha dado a partir de toda la normativa electoral que ha salido en este último tiempo, ¿no? Y creo que parte de ello es porque en este proceso electoral, al igual que en el anterior, en las elecciones generales 2021, no se realizaron las elecciones primarias, ¿no? Entonces eso podría ser uno de los motivos y lo que se quiere ahora es que sean los afiliados quienes elijan a sus candidatos. Listo. Ahora, otra regla que se tiene es respecto al tema de los accesitarios en la lista de candidatos. ¿Cómo se aplica? Es buena pregunta, ¿no? En el tema de accesitarios, en las listas, vamos a dividirlo, ¿no? En listas regionales y listas municipales. En las listas regionales siempre se ha tenido en la lista de consejeros regionales candidatos titulares y candidatos accesitarios, ¿sí? En la lista de elecciones regionales solo se tenía candidatos titulares, nada más. Ahora, lo que esta nueva norma permite es que en ambas listas, tanto regional o municipal, las propias organizaciones políticas de forma facultativa puedan elegir a reemplazantes, ¿no? Se les llama el candidato accesitario para eventual reemplazo, ¿no? ¿Y en qué casos pueden reemplazar? Cuando alguien renuncia, está ausente o por algún impedimento no forma parte de la lista que se va a entregar al jurado electoral especial hasta el 14 de junio de este año, ¿no? Bien, listo. Doctora, antes de culminar con la entrevista, ¿alguna norma adicional más que sea importante de precisar en este momento? Bueno, me parece algo importante resaltar el tema de las declaraciones juradas de hojas de vida, ¿no? En que en esta oportunidad todo va a ser en formato digital y es el personero el que va a firmar esta hoja de vida, ¿no? Ya no como en el anterior proceso en donde se exigía la firma y huella del candidato. Esta vez es el personero quien firma cada hoja de vida de su candidato, pero el candidato tiene que firmar una declaración que es responsable y conoce que todo lo que está en la hoja de vida es lo que él le ha proporcionado al personero y asume las consecuencias de lo que está en esa hoja de vida, ¿no? Entonces está diciendo con esta declaración que lo que su personero ha ingresado es lo que efectivamente él ha colocado, ¿no? Eso también es lo novedoso en este proceso electoral. Excelente, doctora. Además hay que indicar que desde el Jurado Nacional de Elecciones se habilita la plataforma Declara Internas, ¿no? Que todo va a ser absolutamente virtual. Es correcto. El Declara Internas es válido para las elecciones internas y el Declara es para propiamente el proceso electoral, ¿no? Por supuesto. Listo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por absolvernos todas las dudas.
Gracias a ti, Paloma. Buen día. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos. Queremos saludar a nuestros compatriotas en el norte del Perú, quienes ven el noticiero JN Noticias a través de la señal del canal TV Norte Digital de lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Norte también retransmite todos los sábados y domingos el noticiero de fin de semana JN Regional a las 5 de la tarde. TV Norte en Chiclayo por el canal 21, en Piura por el canal 30 HD, en Tumbes por el canal 25 de Tumbes y a Chachapoya por el canal 13. Y la Contraloría General de la República realizará entre febrero y marzo las audiencias públicas virtuales. La Contraloría te escucha, esto en 5 regiones del país y también en Lima Metropolitana, con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar alertas sobre presuntas irregularidades cometidas en entidades públicas. La Contraloría te escucha es el nombre de las audiencias virtuales que realizará la Contraloría General en el mes de febrero y marzo de este año, en 5 regiones del país y en Lima Metropolitana, con la finalidad que los ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada puedan presentar alertas sobre presuntas irregularidades cometidas en entidades públicas que involucren el uso inadecuado de bienes y recursos públicos. Las audiencias públicas iniciarán el jueves 3 de febrero en Pasco y continuarán en Madre de Dios, Arequipa, Junín, Cusco y Lima Metropolitana. Las inscripciones para participar se realizarán en el portal web de la Contraloría en la sección Campañas y Eventos, /Audiencias Públicas Virtuales. Entre los requisitos solicitados para la inscripción figuran el ser mayor de edad, contar con el documento nacional de identidad y aceptar las normas de conductas. Las alertas ciudadanas recibidas serán evaluadas por el equipo de la Contraloría para determinar, si fuera el caso, las acciones de control gubernamental que correspondan. Y es momento de conocer las noticias más importantes del sector de las telecomunicaciones a través del microinformativo Más Conectados de OCITEL. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro aliado por el pase. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCITEL, el micronoticiero del ente regulador. Y ahora vamos a ver cómo le fue a nuestro país en temas de velocidad de internet fijo y móvil en la región. El Perú escaló al 6º lugar en velocidad promedio de descarga de internet fijo en Sudamérica. En diciembre creció a 63.75 megabits por segundo, según la empresa especializada UCLA, lo que representó un aumento de 20,6% respecto a enero del año pasado. Y en cuanto a internet móvil también subimos, pues el Perú terminó el 2021 con 27.52 megabits por segundo en velocidad promedio de descarga, con lo que nos ubicamos quintos en Sudamérica por sobre Ecuador, Paraguay y Colombia. Y el panel de monitoreo del internet móvil nos sigue arrojando cifras interesantes. Esta vez reveló que en diciembre pasado casi todas las regiones del país elevaron el desempeño de la velocidad de internet promedio de las redes 4G. Esto significa que todas las empresas operadoras incrementaron su desempeño en el indicador de descarga, esto en cuanto a conexión a redes sociales, videollamadas, aplicativos, etc. El panel de monitoreo también destacó que el tiempo de cobertura 4G a nivel nacional fue de 87.42% en promedio. Vámonos ahora a la hermosa ciudad de Trujillo, donde el OCIPTEL capacitó a las personas con algún tipo de discapacidad en cuanto a sus derechos en los servicios de telecomunicaciones. La actividad, que se realizó de manera virtual, comprendió a 4 distritos: Huanchaco, La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir, y estuvo dirigida exclusivamente para los usuarios de la OMAPET, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. Participaron en total 90 personas a quienes se les informó sobre los diversos derechos que tienen en cuanto a servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo tarifas especiales, orientación exclusiva y hasta recibos en braille si el usuario con discapacidad visual lo solicita. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana y gracias por acompañarnos en Más Conectados con OCIPTEL. No lo olvides, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos.
La Procuraduría Anticorrupción reveló que durante el año 2021 el Estado peruano llevó a cabo más de 52.000 procesos de corrupción a nivel nacional. De estos casos de corrupción, 1.400 se detectaron en el manejo de recursos destinados a la pandemia. Veamos enseguida los detalles. La pandemia en Perú no solo afectó a la salud de los peruanos y dejó ver el grave estado del sistema de salud, sino también ha develado 1.446 casos de corrupción a nivel nacional, según informes de la Procuraduría General de la República. Estos actos representan unas pérdidas de más de 5.000 millones al Estado, dinero que pudo ser invertido en mejorar la calidad de miles de peruanos, que probablemente terminaron en los bolsillos de algunos malos funcionarios. Además, la institución señala que los organismos más afectados son las municipalidades locales que perciben menos ingresos para inversión social. El procurador anticorrupción Javier Pacheco reveló que al cierre del año 2021, la defensa del Estado litiga en un total de 52.913 procesos de corrupción a nivel nacional. En conferencia de prensa, indicó que Lima, Ancash y Junín son las regiones en las que hay más casos. Amigos, tenemos una entrevista, ya nos encontramos con Samuel Rota, él es director de Proética. Hablaremos sobre el índice de la percepción de la corrupción 2021 en Perú y el mundo, análisis y perspectiva. Señor Rota, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto. El gusto es nuestro. Para conversar sobre este índice que ha sido publicado recientemente, ¿por qué considera usted que el Perú ha descendido al puesto 105 de 180 países? ¿Cuáles son los criterios que se toman? Bueno, este es un instrumento que se publica año a año por parte de Transparencia Internacional desde hace ya 25 años. Este es el instrumento más conocido en el mundo para evaluar la evolución de la lucha anticorrupción en los países. Los resultados de este índice son tomados por agencias de inversión, por bancos, por agentes de finanzas, por organismos multilaterales, ¿no?, para poder tomar decisiones sobre sus movimientos en los distintos países. Entonces, nuestro país había ido, desde hace un par de años, había ido recuperándose poco a poco, lentamente, ¿no? En esta escala de 0 a 100, donde 100 es muy bueno y 0 es muy malo, es una percepción de corrupción muy extendida, nosotros habíamos ido recuperando algunos puntitos en los 2 últimos años. Sin embargo, en esta edición, que acaba de ser publicado en la semana pasada, hemos vuelto a bajar, ¿no? Hemos bajado de 38 puntos que habíamos logrado el año pasado a 36. Y esto ha significado un deterioro en nuestro ranking, ¿no? Nos estábamos ubicando entre los países del grupo de 90, el puesto 94, si no me equivoco, el año anterior, y ahora hemos bajado más de 10 puestos al 105, ¿no? Entonces, eso sin duda representa un deterioro en la percepción sobre la corrupción en nuestro país. Creemos que esto puede deberse a, primero, las extendidas sospechas de corrupción en la atención a la emergencia del COVID-19. Creemos que el Vacunagate puede haber tenido un impacto importante, ¿no? Recordarán este caso de vacunaciones irregulares de altas autoridades, en fin. Creemos también que los problemas asociados a la falta de definición sobre la lucha anticorrupción en la campaña electoral que hemos tenido el año 2021 podría haber tenido un papel. Y también asociado a ello, ya en el nuevo gobierno, creemos que los problemas vinculados a la transparencia en la gestión de las visitas del presidente en los primeros días de su gobierno. Recordará la audiencia que hubo mucho revuelo porque estaba despachando en la casa de Breña y no estaba registrando esas visitas en Palacio de Gobierno.
y los problemas en las designaciones que hubo en los meses de agosto y septiembre. El corte de la información para este índice llega hasta septiembre del año pasado, entonces los escándalos más graves, digamos, los casos más graves que vinieron después, no habrían entrado en esta evaluación. Aún así, estamos ante un deterioro, como ya hemos señalado. Bien, ¿cuáles son las acciones que se necesitan realizar básicamente en nuestro país para combatir la corrupción? Bueno, si le prestamos atención a estos factores que ayudan a explicar o ayudarían a explicar este cambio, podemos pensar también en cuáles son las medidas que se necesita modificar, ¿no? Las medidas que se necesita tomar. Habría que ser muy prolijos, prestarle mucha más atención a cómo y a quién se designa en los puestos más importantes, ¿no? Y precisamente desde los más altos niveles, digamos, a los puestos más de dirección, de toma de decisiones en la ejecución de actividades políticas, ¿no? Eso sería clave, eso sería fundamental. Sería fundamental también que reimpulsen las medidas que tienen que ver con la transparencia en la atención, en la gestión de las visitas, de los registros, de los conflictos de interés, ¿no? De los funcionarios de todo nivel, que haya más transparencia en eso y que haya un mayor ejercicio preventivo, es decir, que pueda haber una mayor proactividad de las propias entidades, dentro de las propias entidades, para poder identificar estos riesgos de conflictos de interés y que puedan ser expuestos antes de que estalle algún escándalo, ¿no? Que puedan tomarse medidas correctivas en ese momento, ¿no? Hay mucho más sin duda, habría que recoger lo que nos había permitido avanzar en los años anteriores, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la toma de decisión sobre la reforma judicial, la reforma política, permitió avanzar un poquito, ¿no? Mejorar un poquito, ¿no? Entonces eso hay que reimpulsarlo, hay que retomar esa discusión. Nuestra justicia está lejos de ser óptima, entonces hay mucho trabajo que hacer para garantizar los mayores estándares de transparencia, integridad, control institucional en la justicia, ¿no? Y en la reforma política también. Hemos tenido ya una elección este año. Hemos probado algunas de las reglas de financiamiento de campañas, por ejemplo. Toca hacer una elaboración, una evaluación de cómo nos fue con esta aplicación de estas medidas y en todo caso hacer los ajustes correspondientes. No sé si ya se pueda para las elecciones de ahora de este año, pero en todo caso a futuro hay que ir corrigiendo. Claro, desde Proética han presentado una agenda de medidas, ¿no?, para combatir la corrupción y entre ellas se encuentran puntos como el tema de reimpulsar la reforma del servicio civil, fortalecer el acceso a la información. En ese sentido, uno de los aspectos que nos parece muy importante definitivamente es fortalecer el acceso a la información. ¿Cómo está la transparencia en nuestro país? Bueno, nuestro país tiene un marco de transparencia y acceso a la información relativamente sólido en materia de normas y de instituciones, pero hay espacio para mejora. La práctica internacional, las lecciones aprendidas del mundo de otros países nos muestran que se necesita que haya un órgano garante autónomo, es decir, una entidad dedicada exclusivamente al manejo a la supervisión de las reglas de transparencia, que sea autónoma del poder, ¿no? En nuestro país tenemos una dirección de transparencia, pero es parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, si bien ahora está funcionando relativamente bien, el riesgo de que esta dirección pueda ser puesta en manos de una persona inexperta o que pueda ser capturada por el poder, siempre va a estar ahí. Entonces es necesario que esta oficina sea elevada a un rango de más autonomía, ¿no? Que tenga mayores capacidades para poder zanjar problemas, para poder dictar políticas, ¿no? Para poder establecer las medidas
que puedan aplicar a todo el resto del Estado. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. En el Congreso hay un proyecto de ley en esta línea que fue presentado por la anterior administración. El gobierno del expresidente Sagasti presentó un proyecto de ley en esta línea, pero no ha sido discutido y está ahí. Entonces invocaríamos al Congreso a que pueda, en la Comisión de Justicia, retomar esa discusión para poder mejorar este punto en particular que es crucial. Bien, y respecto al tema de la implementación de la reforma civil, ¿cómo va? ¿Cuál es su avance? Bueno, esta reforma es crucial. No hay nada que garantice más la sostenibilidad de los esfuerzos anticorrupción que un cuerpo de servidores y servidoras públicos, autónomo, independiente, profesional, moderno, ¿no? Que esté blindado frente a los vaivenes de la política, ¿no? A eso es a lo que aspiraría un servicio civil como el que está en la reforma, pero que está, sin embargo, desde hace algunos años avanzando con mucha lentitud, ¿no? Algunos ministerios están entrando al proceso de reforma o han entrado al proceso de reforma, pero todavía falta mucho por avanzar allí. Hay necesidad y esto tiene que ver con el asunto de las designaciones, por ejemplo, hay necesidad de fortalecer los perfiles de los cargos de direcciones, de funcionarios especialistas, en fin. Hay necesidad de asegurar los concursos para poder acceder a esos cargos. Hay necesidad de garantizar la capacitación continua, ¿no? De la mejora continua de los funcionarios, los servidores que llegan a ubicarse en estas plazas, ¿no? Que puedan aspirar a una carrera dentro del Estado, ¿no? Entonces, y además hay la necesidad de poner en el medio de esta reforma la ética pública, ¿no? Que esto sea la capacidad de poder distinguir qué cosa está bien y qué cosa está mal en la gestión pública, debiera ser el eje en torno al cual se reimpulsa esta reforma. Bien, listo. Definitivamente aspectos en los que se tienen que trabajar. Usted menciona que este reporte sale anualmente, ¿verdad? Correcto. Desde hace, como le digo, 25 años, Transparencia Internacional lo produce y lo publica generalmente por esta época, a fines de enero. Bien, muchísimas gracias, señor Rota, por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. El Ministerio de Salud informó que hasta el último domingo más de 390.000 vacunas fueron inoculadas a niños entre 5 y 11 años de edad y recomendó a los padres de familia a confiar en la vacuna. En la primera semana de vacunación a niños de 5 y 11 años de edad contra la COVID-19 se inocularon más de 390.000 vacunas, así lo señaló el director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, Alexis Holguín. Hemos tenido 390.151 dosis aplicadas en niños. El día lunes se empezó hasta el domingo a las 6 de la tarde. Todavía falta información de provincias que que se está analizando. Fin de semana también vamos a tener estos horarios ampliados para que puedan acudir. Además tenemos también un centro de vacunación que es un Vacunacar. De la misma forma señaló que la jornada de vacunación denominada Vacuna Huarma continuará estas semanas y recomendó a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de vacunación. De repente hay una familia en donde hay un niño que tiene 6, 5 años y sabemos que de repente va a ser muy difícil que regrese, se ha tratado de vacunar a este menor. O sea, para los niños que tienen comorbilidades hemos hecho también esa flexibilidad de que puedan llevar cualquier tipo de documento. En Trujillo, las autoridades continúan con éxito las jornadas de vacunación a niños. Veamos el informe que nos comparte nuestro canal aliado TV Cosmos. Frente al inicio de la inmunización a los niños de 5 a 11 años de edad y para disipar algunas dudas de los padres sobre las reacciones y efectos que podrían presentar sus hijos después de haber recibido la primera dosis contra el COVID-19, la responsable de la Red de Salud Trujillo, Carmen Monzón, explicó lo siguiente.
Bueno, hay efectos leves como pequeño malestar, como a veces hay fiebre, ¿no? Pero también pueden haber efectos como hay algunos niños que podría ser que tendrían de repente desmayos o podrían de repente sentir un malestar más fuerte de lo que habitualmente podría dar. Además, dio indicaciones a tener en cuenta sobre los cuidados post-vacuna. Luego que se les ha vacunado, estos niños tienen que estar en casa mínimo 72 horas con reposo, con abundantes líquidos tibios, no comer pescado, huevo o leche porque podrían relacionarse con efectos secundarios de problemas alérgicos que pueden relacionarse con la vacuna, evitar en estos días y también procurar que la persona cuidadora del niño, papá o mamá, debe estar acompañándolo las 72 horas por si puede haber alguna reacción adversa tardía. Una recomendación adicional es que los padres deben llevar a sus hijos sin presentar síntomas de resfrío. No debemos nosotros traer a nuestros niños con algún tipo de síntomas porque no sabemos si ese síntoma está relacionado con un probable COVID. Entonces eso no sería adecuado. Los padres tienen que estar seguros que sus niños están sanos. Una situación a considerar, pues en la región La Libertad, 5 niños con COVID-19 permanecen en una cama de unidad de cuidados intensivos y los contagios en este grupo poblacional se han incrementado. Veamos ahora un informe del Poder Judicial sobre una figura penal que lamentablemente sigue creciendo en nuestra sociedad, los delitos de injuria, calumnia y difamación. ¿Sabías que la injuria, calumnia y difamación son delitos? La ley protege el honor como un bien jurídico, sancionando penalmente 3 figuras que atentan contra la cualidad moral de las personas. Nuestro Código Penal sanciona el delito de injuria a toda persona que mediante palabras, gestos o movimientos corporales ofende afectando la imagen o reputación social. Si bien es cierto, no hay pena de cárcel efectiva, pero sí una sanción de prestación de servicios comunitarios con un mínimo de 10 y un máximo de 40 jornadas de trabajo. La calumnia consiste en la falsa acusación de una acción delictiva que nunca se hizo. Es sancionada con una pena de 90 a 120 días multa. No se aplica pena de cárcel, sin embargo, la calumnia mediante publicidad es sancionada con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, o con una multa a pagar entre 12 y 24 meses. La injuria y la calumnia son considerados como delitos privados por los que las víctimas deben presentar la denuncia ante la Fiscalía para que la demanda llegue al Poder Judicial. Se considera una figura grave cuando el delito de calumnia y de injuria se realiza frente a varias personas de manera que puede difundirse la noticia, lo que se denomina difamación. De acuerdo al artículo 131 del Código Penal, los delitos contra el honor se sancionan con una pena de hasta 2 o 3 años de cárcel o con una multa a pagar en 90 a 120 días. Recuerde que el derecho al honor debe ser protegido y respetado por todos. Injuriar, calumniar y difamar son conductas graves que pueden ser sancionadas con cárcel. Y los colegas de la Agencia de Noticias Andina nos comparten un informe con oportunas recomendaciones para los padres de familia a fin de prevenir que nuestros hijos sean víctimas de la ciberdelincuencia. A simple vista parecen pasarla bien, sin creer que detrás de esa pantalla se puede esconder a alguien que pueda dañar su integridad, alguien que suplantando una identidad, ya sea utilizando las redes sociales o incluso los videojuegos, puedan captarlos para fines ilícitos. Y ello involucra también ganarse la confianza de los niños y adolescentes a fin de que ellos les puedan trasladar cualquier inquietud o cualquier situación que hayan podido experimentar a través de la web o de las redes sociales, ¿no? Y vuelvo a decir, los juegos en red, los juegos en línea, son unos mecanismos que actualmente utilizan los ciberdelincuentes para poder captar a niños y adolescentes. Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, se realiza un aproximado de 15 denuncias diarias en el país por este tipo de delitos. Niños de entre 6 a 14 años suelen ser las víctimas. En su mayoría, muchos de estos casos no son denunciados. Los menores que son víctimas del acoso,
o de estas proposiciones indecentes no comunican a sus padres y por tanto no es de conocimiento de la policía. Sin embargo, a través del trabajo conjunto que desarrolla el Departamento de Ciberprotección Infantil con nuestros pares de otras policías a nivel internacional, ha permitido detectar de manera oportuna y asimismo hacer las capturas correspondientes de sujetos que utilizan estos medios. Hace unas semanas estas imágenes nos conmocionaron al ver cómo este sujeto fácilmente se llevaba a esta niña sin realizar ningún tipo de forcejeo. Este sujeto había utilizado las redes sociales y la web para efectos de captar a esta menor, ¿no? Hay un trabajo ahí de concientización que hacen estos sujetos sobre la víctima o la menor, con la finalidad de evitar de que ésta denuncie. En buena hora que no se dio en este caso y que el sujeto pudo ser capturado, ¿no? Y que la menor está a salvo. ¿Con qué finalidad o propósito captan estos delincuentes a los menores? Ellos buscan contactar a niños y adolescentes, ¿no? Con la finalidad pues siempre de procurar obtener un beneficio de carácter, ya sea imágenes, videos de connotación sexual o también encuentros sexuales con niños y adolescentes. También puede ser útil un medio empleado para lograr obtener información de utilidad para los delincuentes, ya sea para la comisión de un delito patrimonial, ¿no? Un llamado a los padres a monitorear, orientar y supervisar las actividades que desarrollan sus hijos a través de las redes sociales o los videojuegos. Cualquier niño puede ser víctima de estos delincuentes. Muchas gracias por acompañarnos, no tenemos tiempo para más, nos reencontramos el día de mañana a través del canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del ente electoral y por supuesto también a través de nuestros canales aliados. Los dejamos con un video de la marca Perú dedicado a nuestra milenaria marca. Veremos.